El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una batería de reformas constitucionales, las cuales buscan modificar algunos artículos no populares o antipopulares de la Constitución, los cuales fueron introducidos en la época o periodo neoliberal, es decir, ya hace 4 décadas. Estas reformas o iniciativas de reformas serán enviadas a la Cámara de Origen, es decir, la Cámara de Diputados, para su discusión y debate. Hay que hacer mención que de estas 20 reformas, 2 son a leyes secundarias y las 18 restantes sí harán un cambio directo a la Constitución. Analicemos ahora aquí en una nota publicada por el medio de comunicación Expansión Política. Mencionan, o bueno, nos hacen el favor de enlistar las 20 iniciativas de reforma y vamos a darle lectura. Número 1, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. Vaya, es que reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en nuestro país tiene una trascendencia inclusive histórica. El presidente mencionó en una de sus conferencias que son los habitantes más antiguos de nuestro país, sin embargo, los más olvidados en México. En esta reforma se les hará consulta sobre los proyectos, las obras y se les dotará de personalidad jurídica para recibir recursos del presupuesto. En segundo lugar, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años de edad. Esta reforma, inclusive la bancada del PRI, ya confirmado, votará a favor por esta reforma. Aquí hay un artículo que dice: PRI apoyará la reforma de pensiones del presidente. Esto fue la semana pasada. De hecho, fue publicado el 31 de enero por Adriana Rivera, donde dice: Rubén Moreira, líder del PRI de la Cámara de Diputados, adelantó que su partido votará a favor de la iniciativa de reforma sobre pensiones que anunció el presidente López Obrador. Siguiendo con la lectura, número 3, otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. 4, garantizar atención médica y gratuita a todas y todos los mexicanos. 5, que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus propias viviendas. Número 7, proscribir. Bueno, para aquellos que no conozcan, el verbo proscribir es echar fuera de la patria o del territorio más bien nacional. Proscribir en el territorio nacional de hidrocarburos mediante el fracking, el famoso fracking. Bueno, pues será prohibir que se lleve esta costumbre en la cuestión minera. 8, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. Número 9, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. De hecho, esta es una iniciativa muy buena, al menos para el área de la salud o la salud de los mexicanos. Número 10, no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación actual. Número 11, el salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el IMSS. Esta propuesta de reforma constitucional sí está muy interesante porque incluye a varios sectores de la clase media de nuestro país, como son los maestros y algunos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta los propios médicos. Número 12, revertir reformas de pensiones aprobadas, de pensiones aprobadas en el gobierno de Ernesto Zedillo. Y vaya que esta es una de las más interesantes o las más sonadas de este bloque de reformas constitucionales, y es que el presidente aseguró que afectan injustamente a gran parte de los trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con su 100% del salario. López Obrador propuso esta creación de un fondo semilla en el cual se irá incrementando con los años
se usará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación de aquel año de 1997. Entonces, con este fondo semilla, pues se le hará una retribución a aquellos que no cobraron o no salieron con un 100% en sus pensiones. En el número 13, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Bueno, en este caso hace mención hacia los jóvenes cuando no estén estudiando. Habla de una oportunidad laboral donde el Estado podrá dotar de un salario a las y los jóvenes mexicanos por un año. Es decir, cobrar lo equivalente a un salario mínimo, pero por un año, mientras se capacitan y tienen esta famosa práctica laboral, ¿no? Esta experiencia que tanto solicitan las empresas, tanto nacionales como internacionales. En el lugar 14, que todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Es decir, que se les va a entregar fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país. Así también el programa mismo de Sembrando Vida tomará más fuerza. Bueno, independientemente de los resultados de las elecciones, si está en la Constitución, no importa el presidente, pero tomará más fuerza el programa de Sembrando Vida. En el lugar 15, se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente para el transporte de carga. Es decir, que habrán más rutas de trenes. Ya no solo el famoso Tren Maya, sino que habrán otras rutas. Inclusive se hablaba de una ruta desde Estados Unidos hacia las estaciones del Tren Maya, ¿no? Que bueno, estaría muy interesante retomar estos 18,000 kilómetros de vías férreas que bueno, no están siendo ocupados en su totalidad para la cuestión turística inclusive o de pasajeros. Número 16, la nueva iniciativa de reforma electoral que se presentará contempla la reducción de los gastos destinados a campañas, a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Yo creo que este es uno de los temas más inquietantes, al menos para la oposición en México, porque, bueno, si lo explicamos de otra forma, aquí la Cámara de Diputados no solo se integrará por 500 diputados, sino ahora por 300. Y la de senadores, en lugar de contar con 128 senadores, ahora exclusivamente serían 64. Un promedio muy lógico de 2 por estado. Ante esto, me gustaría presentarles un video de Samuel García. Veamos este video. Me voy enterando que el gobierno federal acaba de proponer una reforma a la Constitución Federal para quitar los pluris, los plurinominales, los pluris, tumbar 200 diputados que nadie votó por ellos. ¿Dónde firmo? Puesto. Vamos a ver aquí la gente qué opina, pero yo suscribo y si me permiten hasta le doy vuelo a nivel nacional para quitar a los pluris. Que quien sea gobierno es porque lo votó la gente. Nada de regalos ni privilegios y menos como el PRIAN que compran pluris para blindarse de lo penal como Paco Cienfuegos y Manlio Fabio y toda esa gente. Para que se den una idea, tenemos denunciados penalmente a todos los corruptos del PRIAN. Mira, esto es tan solo una carpeta de Paco Cienfuegos. Y el vato, pues ya le compró la pluri. Eso también lo dice a manera de venganza contra los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD, que ya es un hecho que van
en la cabeza de las listas de plurinominales, cabe mencionar que independientemente se apruebe esta reforma, para esta elección de 2024 no entra en vigor. O sea, no se aplicará para la próxima elección de junio. Es decir, que tendremos que esperar hasta 2027, en dado caso sea aprobada, para que ya no existan plurinominales ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Vaya, interesante reforma, o iniciativa de reforma más bien. Número 17. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos, como se ha manejado casi siempre, o siempre, serán electos de manera popular. Serán electos por el pueblo. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Gran golpe duro, ya que tanto la oposición como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues están completamente en contra, porque se han inclusive tumbado, como fue el caso de la reforma eléctrica la semana pasada, se han tumbado reformas donde prácticamente el Poder Judicial tiene injerencia completa y bueno, también tiene esta unión ficticia, ¿no?, con la élite de nuestro país. Número 18, la Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una quizás reforma ya anticipada desde hace mucho tiempo. Número 19, convertir en política de Estado la austeridad republicana. Ningún servidor de la República podrá ganar más que el presidente de México. Y por último, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal. Díganme en los comentarios qué opinan sobre estas 20 reformas. Y para finalizar, vamos a mostrarles este video de lo que el día de hoy publicó la doctora Claudia Sheinbaum en su página o en la plataforma de X, en donde dice: respaldamos las propuestas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer y convocamos al pueblo de México el próximo 1 de marzo a las 4 de la tarde en el Zócalo. Veamos qué dice este video. Bueno, en primer lugar queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y, por supuesto, también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes, simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer. En general, el 1 de marzo a las 4 de la tarde será prácticamente el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Ahora sí, díganos qué opina.